Ya que saca lo de la ley, ¿esta ley era una necesidad social entonces y era urgente para nuestros pacientes? ¿O ha sido una En mi cuestión opinión, política no. de intereses? En mi opinión, no. En mi opinión, lo que sí que es urgente es una ley de cuidados paliativos, que está sin hacerse. Se estuvieron peleando en la legislatura anterior, estuvieron presentadas en el Parlamento una ley de cuidados paliativos y una ley de eutanasia. Y se estuvieron los partidos políticos peleando, porque se cambian los enfermos como si fueran cromos muchas veces. Si tú me apoyas la de la eutanasia, yo te apoyo la de los cuidados paliativos. Oiga, esto no funciona así. Usted tiene que apoyar la ley de cuidados paliativos porque es una urgencia y porque es una necesidad para los pacientes. Eso no, su apoyo a esa ley no puede depender de que le apoyen a usted la suya, ni mucho menos. Y si así fuese, sería al revés, porque mucho más urgente es una ley que garantice los cuidados paliativos universales para todos los ciudadanos españoles que legalizar alguna forma de acabar con aquellos pacientes que sufren porque no tienen acceso a cuidados paliativos. Es decir, que no era lo prioritario. Lo prioritario era una ley que garantice la atención paliativa a todos los ciudadanos españoles que lo necesiten. Y no existe. Y sigue sin existir. Porque el tratamiento lo sabemos, la forma de tratar la sabemos, lo que no hay se está negando ese tratamiento. Claro, claro. Porque el tratamiento lo tenemos, sabemos cómo se hace, ¿no? Pero no, se está negando. Efectivamente. Yo me pregunto, ¿por qué cualquier persona que tenga un infarto de miocardio tiene derecho a una asistencia adecuada para su infarto? ¿Y por qué una persona que se vaya a morir, que esté muriéndose, que esté sufriendo, no tiene acceso a una atención adecuada? Es que es injusto. Es que es totalmente injusto. Claro que sabemos lo que hay que hacer. De hecho, se está haciendo en media España. Lo que hace falta es una voluntad política y una ley que garantice que lo que reciben la mitad de los españoles lo reciban todos. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que cuando estén universalizados los cuidados paliativos vaya a desaparecer la demanda de la eutanasia. Siempre habrá. Quedarán casos puntuales, residuales, de gente que, aunque reciban una atención adecuada, pues que quieran la eutanasia. Pero claro, van a ser casos aisladísimos, muy concretos, muy pequeños, y que, desde luego, despertarán un debate social mínimo, porque van a ser casos muy aislados y de personas que además no reciben y van a tardar en recibir una atención adecuada que tiene que ver con los recursos sociosanitarios, que ya no son estrictamente cuidados paliativos, pero sí recursos sociosanitarios que son necesarios en muchas ocasiones para muchos enfermos, para muchas personas, y cuya estructura en España es altísimamente deficiente también. Ahí tenemos las leyes de dependencia que tardan. Bien, la ley de la dependencia, efectivamente. La ley de la dependencia hace que cada día se mueren 160 personas en España esperando en una siniestra lista de espera que les llegue las ayudas económicas a las que tienen derecho, porque ya han sido evaluados y se les ha concedido el derecho a recibir una prestación económica o de ayudas necesarias. Y eso tiene que ver porque hay personas con pocos recursos económicos que les cuesta más trabajo afrontar la situación de dependencia que le provocan muchas enfermedades. Entonces, en España, que hacen falta, hay una deficiencia de 71.000 camas de centros sociosanitarios y hay 160 enfermos que se mueren cada día esperando que les llegue la ayuda económica necesaria a la que tienen derecho. Claro, la situación es catastrófica. Y hemos tenido un ejemplo cercano, porque este tipo de enfermos son sobre todo los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que son
los que producen mayor sufrimiento durante mayor tiempo y que son los que tienen una repercusión en los medios de comunicación muy grande, ¿no? Y que provocan una situación con la que se solidariza la gente. Por ejemplo, tuvimos en España hace no mucho un paciente una señora que solicitó a su marido la ayuda para suicidarse, don Ángel Hernández, ¿no? Y porque es que este hombre llevaba 30 años cuidando a su enferma, a su mujer, que tenía una dependencia del 82%, cuidándola él solito durante 30 años. De manera que tuvo primero que pedir una disminución de jornada laboral, luego una jubilación anticipada, para poder cuidar a su esposa. Entonces, claro, yo en esas circunstancias pues también pediría eutanasia o que me ayuden a suicidarme. Pero cuando la enferma murió, porque el marido la ayudó a suicidarse, al día siguiente todos los periódicos eran: esto no hay derecho, esto hay que legalizarlo, esto es un escándalo, esto no puede ser, y hay que legalizar esta situación. Sin embargo, veíamos en las noticias, entre líneas, que esta mujer llevaba 10 años esperando una cama en un centro sociosanitario. Y yo creo que las noticias del día siguiente no deberían ser que esto hay que legalizarlo, sino que es un escándalo que una persona esté 10 años esperando una cama en un centro sociosanitario sin llegarle sin tener acceso a ella. Y esta es la situación, que no hay camas públicas, que hay 71.000 camas deficientes. Hacen falta concretamente 70.700 camas en centros sociosanitarios. No reciben los cuidados de la ayuda a la dependencia que necesitan. Y hace poco hemos sabido de la Fundación Francisco Luzón, que se ocupa de ayudar a las personas que tienen una esclerosis lateral amiotrófica, decir que solamente el 6% de los enfermos que la padecen podrán pagarse unos cuidados privados de esos pacientes. Es decir, que volvemos a caer en lo de siempre. La injusticia de los recursos económicos. Solamente faltan 71.000 camas públicas. O sea, no hay camas públicas, no hay residencias suficientes para este tipo de enfermos. Y solamente el 6% tiene acceso a pagar los 40.000 euros cada año que cuestan los cuidados privados de estos enfermos. Yo creo que la conclusión es relativamente sencilla, que hay una injusticia a la hora de acceder a los cuidados al final de la vida en determinados casos y determinadas circunstancias. Y encima se ceba con la parte más débil de esta sociedad, de nuestra sociedad, que son nuestros enfermos, nuestros dependientes, nuestros ancianos. Vamos a ver, en España hay 30.000 personas enfermas de cáncer mayores de 65 años que viven solos, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Es fácil colegir que estos 30.000 ancianos que viven solos con cáncer, en el momento que tengan cualquier problema que afecte a su independencia, pues tendrán que ser institucionalizados. Con esta deficiencia de recursos que tenemos de instituciones para este tipo de enfermos. Por lo tanto, pues va a ser un riesgo. Luego sabemos que en España hay 300.000 ancianos que son maltratados física y psicológicamente la mayoría de las veces por parte de sus familiares. Vamos a ver si no es fácil que estos 300.000 ancianos vulnerables no sufran un chantaje emocional por parte de quienes les maltratan, que les están cuidando en su casa o en casa de la nuera o del suegro, que les maltratan a estos 300.000 ancianos, lo fácil que es, de manera directa o indirecta, sugerirles que soliciten la eutanasia. Por lo tanto, la eutanasia a todas luces es o puede llegar a ser una extorsión
una coacción moral a las personas más débiles, más pobres, más indefensas y sobre todo vulnerables. Esto les puede hacer sentirse como una carga más sobre familiares, sobre la sociedad, y como, ¿no?, presionarlas o... Efectivamente, es una manera indirecta, cuando no directa, de que este anciano maltratado pues termine solicitando otra salida a su situación. Si es lo mejor para ti, abuelo, si es decir, que hay tantas maneras de coaccionar a las personas vulnerables que desde luego es un riesgo, ¿no? Y mientras el panorama en nuestro país sea de tantas deficiencias de tanto tipo en cuidados paliativos y en centros sociosanitarios, a mí me parece que lo urgente no era de ninguna manera legalizar una ley de legalizar la eutanasia, sino hacer otras cosas, para evitar que las personas soliciten la eutanasia porque su forma de vivir o su atención que reciben no es la adecuada. Ese es mi punto de vista. Esto supone como un cambio de paradigma, ¿no? De la enfermedad, del enfermo, de un cambio radical en cuanto a si uno, por lo que sea, o porque se siente coaccionado, porque se siente, no tiene ganas de vivir o no tiene, el médico entra en el papel de poder decidir sobre sí o no a su vida, y encima poniendo en duda la autonomía, ponemos en duda que esa autonomía sea realmente real con esta situación que tenemos alrededor, ¿no? Claro, y precisamente, como yo decía antes, es uno de los argumentos que los defensores de la eutanasia con mayor énfasis proclaman, que es la autonomía del enfermo, que sea el enfermo el que decida sobre su vida, porque su vida es suya y no le pertenece a nadie. No entramos en valoraciones religiosas en las que sería cuestionable ese planteamiento, sino sencillamente en que la autonomía, ya me contará usted qué autonomía va a tener una persona que no tiene acceso, no va a tener acceso nada más que a la eutanasia, porque ni tiene cuidados paliativos, ni tiene camas de centros sociosanitarios. Hay listas de 3 años de espera para ingresar en un centro sociosanitario. Hay 160 personas enfermas con necesidades económicas que se mueren cada día esperando a que les llegue esa ayuda a la dependencia a la que tienen derecho. Es decir, que raramente podemos hablar de autonomía del enfermo cuando no tienen cosas para elegir. Nada más va a tener para elegir una, que es la eutanasia, porque cuidados paliativos tardarán mucho tiempo en ponerse en marcha. Primero la ley, luego que se ponga en marcha y se ejecute. Yo creo que vamos a tener, que no hay que olvidar que, les digo que en España hay 75.000 enfermos que se mueren cada año con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a cuidados paliativos, y que la situación de cuidados paliativos en España ocupa el lugar número 31 de los 49 países estudiados. Solamente por detrás de nosotros solamente están las repúblicas balcánicas y las repúblicas de la extinta Unión Soviética. El resto de los países europeos está mejor que nosotros en cuidados paliativos. Así que vamos a tener el dudosísimo privilegio de ser el 5º país europeo en eutanasia y el 31º país europeo en cuidados paliativos. La verdad es que es un ranking terrible. Eso es lo que buscamos para nuestra sociedad. Bueno, entrando un poco en cuál es su experiencia en el tratamiento del dolor. Con los recursos que tenemos, con las armas que tenemos, que usted posee, ¿se pueden controlar el dolor, los síntomas? La inmensa mayoría de las veces. Hoy disponemos de recursos que además son muy sencillos casi siempre. Los analgésicos por vía oral, tenemos morfina por vía oral, tenemos otros opioides distintos, como son la metadona, el fentanilo, además de la morfina, oxicodona, hidromorfona, es decir, opioides potentes que por vía oral consiguen eliminar o atenuar hasta el 90-95% del dolor de los enfermos. Y cuando no se puede tomar por pastillas, por vía oral, pues se aplica por vía subcutánea, que no hace falta un especialista. La vía subcutánea la hemos descubierto en cuidados paliativos. Solamente se utilizaba para la heparina y la insulina. Y hoy sabemos que por vía subcutánea se pueden administrar
todos los fármacos que necesitan los pacientes al final de la vida para controlar todos sus síntomas. Y ya digo, es un pellizquito en la piel y una agujita. Y eso lo puede hacer muchas veces hasta los propios familiares si les enseñamos y necesitan. Y ponemos infusores que duran una semana y durante una semana el infusor va inyectando al paciente los analgésicos que necesita o los medicamentos que necesite para cualquier otro síntoma. Es decir, hoy se ha avanzado tanto en el control de síntomas en cuidados paliativos que nadie debería morir con dolor y nadie debería morir con ningún otro síntoma especialmente estresante. Y si queda algún vestigio de algún paciente en el que tenga un dolor intenso o un síntoma intenso que ya no podamos controlar con los recursos disponibles, siempre nos queda un último recurso que es la sedación paliativa. ¿Puede hacernos la distinción o describirnos la sedación paliativa? Mucha gente tiene una confusión con lo de qué es la sedación paliativa, cuándo se aplica y comparándola con la eutanasia, ¿no? con el acto de... ¿Puede describir? Bueno, como todas las cosas hay que explicarlas, porque si ven que un enfermo llega, lo duermen y no se despierta y tal, pues hay que explicar las cosas. Son dos cosas muy distintas, la sedación paliativa de la eutanasia. La sedación paliativa se aplica cuando un paciente tiene uno o más síntomas refractarios. Esto quiere decir que tiene algún síntoma para el cual no disponemos de recursos en la medicina actual. Y lo único que nos queda es disminuirle la conciencia para que tenga un final humano y no inhumano como puede ser chillando de dolor o asfixiado. Raramente el dolor es uno de los síntomas que nos inducen a tener que sedar a un paciente. La mayor parte de las veces se debe a la disnea, a la sed de aire, a la imposibilidad de respirar o al estado confusional grave que ya no responde a los tratamientos disponibles. Y un paciente que tiene una disnea, una imposibilidad de respirar, una vez apurados todos los tratamientos, y no conseguimos que el enfermo pueda respirar, y se está muriendo totalmente consciente y con sed de aire, con los ojos saltones, a este enfermo hay que disminuirle la conciencia para que no tenga un final tan escandalosamente malo. Le disminuimos la conciencia administrándole las dosis mínimas necesarias, siempre con su consentimiento, dosis mínimas necesarias para disminuirle la conciencia de manera que no sea consciente, y valga la redundancia, de un final, de una situación tan absolutamente calamitosa. Diferencia con la eutanasia es que como nosotros para la sedación paliativa utilizamos las dosis mínimas necesarias para que el enfermo no sea consciente de su problema. En la eutanasia se utilizan dosis directamente tóxicas, porque nuestro objetivo es la sedación del paciente y eliminar su sufrimiento y que no sea consciente de su situación, y el objetivo de la eutanasia es acabar con la vida del enfermo. La consecuencia de la sedación paliativa es un enfermo vivo y sedado. La consecuencia de la eutanasia es una persona muerta. La supervivencia después de una sedación paliativa pueden ser varias horas, incluso algún día. En nuestra experiencia, la supervivencia después de una sedación paliativa, el promedio es de 38 horas. Sin embargo, la supervivencia en el caso de la eutanasia es de unos pocos minutos, muy pocos. En 4 o 5 minutos el enfermo ya está muerto. Es decir, que hay diferencias importantes entre la sedación paliativa y la eutanasia. Hoy la sedación paliativa es un tratamiento médico absolutamente incuestionable en todos los foros académicos y científicos, y que nadie pone en duda. Por eso decimos que además no existe la objeción de conciencia ante la sedación paliativa, porque está asumido y aceptado
que es un tratamiento médico que hay que utilizar cuando esté adecuadamente indicado, como el resto de los tratamientos médicos. Uno es un tratamiento médico que tratamos los síntomas que nuestro paciente tiene y que le ayudamos en sus últimos días, y el otro, ¿no? Nuestra intención es totalmente distinta. Totalmente distinta, vamos, no se puede parecer, no pueden ser más diferentes las situaciones ni las consecuencias. Una cosa es aliviar los síntomas que tenga un paciente y cuando no podemos con los recursos disponibles, pues lo único que podemos hacer es disminuir la conciencia. Un enfermo que tiene 7 alveolos no puede respirar. No puede respirar. Y una persona que no puede respirar se va a morir. Hagamos lo que hagamos, o aunque no hagamos nada. La diferencia es que si no hacemos nada, se va a morir asfixiado, totalmente consciente, con sed de aire, con los ojos saltones, que eso, el que lo haya visto no se le olvida jamás. O bien le podemos disminuir la conciencia con una sedación paliativa para que tenga un final más sereno y más apacible y más digno y más decente. Esa es la cuestión. Son dos cosas distintas. Por eso digo que disponiendo de la sedación paliativa, raramente haría falta o sería necesario aplicar una eutanasia a una persona. Claro. Antes nos ha comentado que aparte del dolor físico hay otras facetas del sufrimiento, ¿no? He leído, bueno, uno de los libros suyos, y el concepto del dolor total, que tiene muchas facetas. ¿Puede describirnos algo, contarnos sobre esto? Sí, el dolor total lo llamó Elizabeth Kubler-Ross para referirse a una situación que nosotros llamamos sufrimiento. Yo prefiero llamarlo sufrimiento. Y ese sufrimiento puede venir condicionado por dolor físico o por cualquier otro síntoma físico. Una persona que vomita 30 veces diarias tiene un sufrimiento intenso. Por lo tanto, ese sufrimiento puede estar provocado por síntomas físicos, pero también psicológicos, sociales, espirituales, económicos o una mezcla de todos. Y todo eso genera sufrimiento. Y todo eso se retroalimenta y genera sufrimiento. Pero puede tener mucho sufrimiento alguien que no tenga dolor, que tenga cualquier otro síntoma o sencillamente tenga una sensación de desamparo y abandono por parte de la sanidad, por parte de sus familiares, por parte de los amigos, y eso le genera mucho sufrimiento. Por lo tanto, nosotros hablamos del alivio del sufrimiento humano, para lo cual hay que eliminar todos los síntomas en la medida de lo posible, todos los síntomas físicos, pero también garantizar una estabilidad económica con las ayudas necesarias que no siempre se reciben, el apoyo psicológico, el apoyo social, etcétera, etcétera, de manera que el enfermo no se sienta una carga para los demás y aligeremos su sufrimiento en el último tramo de su vida. Esto hace falta equipos que vean todas las facetas, ¿no? Equipos preparados. Hace falta equipos interdisciplinarios. Psicólogos, trabajadores sociales, que los trabajadores sociales son una pieza muy importante, porque muchos enfermos que prefieren ser atendidos en el hospital en lugar de en su casa, que es lo que prefiere la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, es porque no quieren ser una carga para sus familiares, para no ser una carga a sus seres queridos. Entonces, la trabajadora social gestiona recursos con el ayuntamiento, con organizaciones no gubernamentales, es decir, pone a disposición de esa familia recursos para que el enfermo no se vea que es una carga para sus familiares y que desee salir de esa situación, ¿no? A través de la eutanasia o ser llevado a un hospital en lugar de en su casa, etcétera. ¿Qué caracteriza a ese buen morir o ese morir con dignidad? O sea, es decir, pasar el final de la vida arropado por un equipo de cuidados paliativos de calidad que te cumpla con tus necesidades en comparación con las otras formas de morir, ya sea sin eso o bajo una muerte
como la que nos quieren vender de estas asociaciones de derecho a morir y demás, ¿no? O sea, ¿qué aporta de diferencia en el buen morir? Los cuidados paliativos. El buen morir, que es un término muy adecuado, o como yo lo llamo, morir en paz, lo que antes decíamos morir con dignidad o morir dignamente, y que alguien llama muerte digna, lo hemos eliminado del lenguaje habitual, para que la gente no confunda con la eutanasia, precisamente porque aquellas organizaciones o personas que promueven, que defienden la eutanasia o la legalización de la eutanasia, hablan de muerte digna. Y yo creo que la muerte no es ni digna ni indigna, es la muerte y se acabó. Y podríamos quizás hablar de morir dignamente, de morir con dignidad, pero yo creo que para evitar confusiones, mejor no utilizamos palabras, conceptos, términos que tienden a confundir a las personas, y muchas veces de manera interesada. Porque veces que vemos noticias en los periódicos, tenemos derecho a una muerte digna. Pues muy bien, claro que sí, pero lo que están diciendo es que tienen derecho a la eutanasia, o que quieren la eutanasia. Queremos que se legalice la muerte digna. Oiga, usted está llamando a una cosa invocando otra. Porque usted lo que está diciendo es que quiere que se legalice la eutanasia. Pues diga, si a mí no me parece mal, dígalo, pero dígalo. No confunda a las personas. Tan apropiado, ¿no? Las personas tienen derecho a opinar, y a mí me parece muy bien, pero bien informadas. No venda usted una cosa cuando está queriendo explicar otra. Si usted quiere que se legalice la eutanasia y quiere la eutanasia, dígalo. No hable de muerte digna, porque una muerte digna la queremos todos. Morir con dignidad lo queremos todos. ¿Y qué podemos entender por muerte digna o por morir con dignidad? Pues probablemente la muerte que nos gustaría a todos nosotros. ¿Cómo nos gustaría morir? Pues presumiblemente sin dolor y sin ningún otro síntoma especialmente estresante. Eso es lo primero. Lo segundo, poder compartir esa experiencia, la última, con los seres queridos, con los seres cercanos, poder gozar y disfrutar de lo que cada vez es un lujo más grande, y es la presencia constante de nuestros seres queridos a nuestro alrededor. A poder ser, nos gustaría terminar en nuestra casa, donde podemos, primero, disfrutar, como digo, de la presencia constante de nuestros seres queridos, y no solamente 2 visitantes de 4 a 6 de la tarde, donde, por la que se rigen la estricta disciplina carcelaria de los hospitales. Que hay una restricción de las visitas muy, muy importantes, generalmente, aunque en las unidades de cuidados paliativos hemos conseguido flexibilizar esa disciplina carcelaria de los hospitales, pero, por ejemplo, es muy difícil que entren niños para protegerles, y me parece bien, pero también me parece inhumano que una madre joven vaya a morir sin haberse podido despedir de sus hijos porque no les permiten entrar en el hospital porque son niños pequeños. Aunque lo hagan para cuidarles, que me parece muy bien. Pues eso en casa no sucede, y pueden estar los niños que, en la medida que consideren sus padres, ¿no? Estar atendido por un equipo de profesionales competentes que sepan lo que tienen que hacer constantemente con nosotros. Eso podría ser lo que podríamos llamar una buena muerte, o una muerte en paz, sin más aspavientos, sencillamente morir, pues esto, sin dolor, sin otros síntomas, con nuestros seres queridos, a poder ser en nuestra casa y rodeado por un equipo de profesionales competentes que nos cuiden primorosamente hasta el último instante de nuestra vida. A los que tenemos inquietud por este campo, o al médico que se dedica ahí a la cabecera del paciente, ayudarle, un consejo para poder desarrollar este campo en la profesión. Formarse. Un médico que no haya recibido en la universidad una capacitación siquiera mínima, que no haya ni siquiera oído hablar de los cuidados paliativos,
porque no ha tenido una asignatura, nadie le ha explicado qué es lo que hay que hacer con los pacientes al final de la vida. Pues que se forme. Hay cada vez más cursos tanto básicos como avanzados. Hay máster, maestrías, algunas veces en línea, que se puede hacer perfectamente desde casa. Nosotros ahora estamos haciendo una de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, totalmente en línea, donde el médico, la enfermera o el psicólogo se puede capacitar, se puede formar en su casa, en un curso en línea, sin moverse y puede capacitarse y debe formarse. Porque claro, digo lo de antes, no se puede exigir a un compañero algo que nadie se ha molestado en enseñarle, por lo tanto hay que enseñarle. Y el médico tiene la obligación de buscar esa formación y de capacitarse para poder atender a sus enfermos de manera adecuada. Por lo tanto, lo primero es capacitarse y una vez capacitado, pues hacer lo mismo que con los otros enfermos. ¿Qué hace con un hipertenso? Él ya sabe lo que es la hipertensión. Él ya sabe cómo se diagnostica. Él ya sabe qué tratamientos aplicar, qué puede comer, qué no puede comer ese enfermo. Pues lo mismo con un enfermo en situación avanzada o con una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva. Tiene que aprender lo que tiene que hacer y hacerlo, como cualquier otro tipo de enfermo. Esto es una obligación, ¿no? Esto es una obligación que hay que aprender y que el cuidar es una obligación y ¿no? Y el tratar los síntomas, el dolor, eso son una obligación. Es una obligación, pero con un añadido, que es que cuidar y atender a los enfermos, acompañar, es una fuente de satisfacción para quien lo hace. Vamos a ver, yo, que soy anestesiólogo de formación y que he ejercido la anestesiología durante 8 años, 8 y 3, 11 años, yo he salvado la vida a muchos enfermos en el servicio de urgencias, politraumatizados, que hacíamos una intubación endotraqueal, ventilación mecánica, el shock hipovolémico, lo restituíamos. Hemos salvado la vida a muchos enfermos. Y a mí nadie me ha dado jamás las gracias. Sin embargo, estos pacientes que se mueren todos absolutamente, es increíble las muestras de agradecimiento constantes, qué miradas de agradecimiento, qué abrazos, qué manera de besar la mano, qué manera de acariciarnos, son agradecidos y es una fuente de satisfacción. Esto lo dicen muy claro los voluntarios. Miren, yo he empezado el voluntariado para acompañar pacientes paliativos al final de la vida para dar algo de mí a estos enfermos. Oiga, y he recibido mucho más de lo que he dado. Y es que es verdad, es una fuente de satisfacción muy grande. Yo en la Biblia, que tiene 70.000 páginas, yo elegiría 3 palabras. Dad y recibiréis. Siempre y cuando no demos con la intención de recibir. Eso nos viene devuelto por otra vía, por otro sitio, por otras personas, pero sin lugar a dudas, todo el que da termina recibiendo más de lo que da. Y esto es una ley del universo, es una ley del mundo. Y por eso digo que tenemos la obligación de aprender y de hacerlo, pero que cuando lo hagamos vamos a recibir mucho más de lo que damos, porque los enfermos nos enseñan mucho. Todo aquel que acompaña a una persona al final de la vida va a aprender mucho del proceso de morir antes de ser nosotros los que estemos en ese lugar, porque nos van a ayudar a escalar nuestros valores de otra manera. Porque todavía no escuché a nadie de los más de 25.000 pacientes que atendí al final de la vida, ni uno solo en esos momentos ha echado de menos haber estado más tiempo en la oficina, haber tenido una casa más grande, haber tenido un chalet en la playa, un coche más. No, nadie añora eso. Todos añoran no haber sido más solidarios, no haber estado más tiempo con los hijos, con la familia, no haber visto a los hijos crecer, no haber oído más a Bach, a Mozart, a Beethoven, no haber sido más solidarios, no haber ayudado más. Y entonces eso nos lo enseñan los pacientes, antes de que seamos nosotros los que lo tengamos que aprender porque somos los protagonistas de nuestra propia muerte. Por lo tanto, tenemos como profesionales la obligación de hacerlo, pero además con la garantía de que vamos a ser
extraordinariamente bendecidos por hacer ese trabajo.